quiero compartir con ustedes un tema que va a demandar, quiero ser honesto desde el principio, que va a demandar mucha atención de todos los que estamos aquí. Dentro de la construcción de lo que venimos hablando durante estos días, hay temas, ay, te lo agradezco, no sabes el gozo que me da verte con ese control remoto prendiéndolo. Yo sentía que esta mañana transpiré un poquito más que lo de costumbre y dije, ¿será que todos estuvieron un poquitito más difícil esta mañana que tuve que transpirar? Pero no, era que estaba el aire apagado. Dentro de la construcción, gracias David, muchas gracias. Dentro de lo que venimos construyendo, ¿cuántos están siendo edificados en este entrenamiento? Muy bien. Y dentro de lo que venimos construyendo, hay puntos, hay momentos que son puntos de inflexión o momentos de quiebre. Y tengo el testimonio en mi espíritu que esta tarde, o enojan todos y salgo muerto de aquí, o salimos todos vivos a la vida de Dios, una de las dos. Espero que sea la segunda y no la primera, pero quiero pedirle que usted pueda, yo sé que está cansado, sé que ya son muchas horas de entrenamiento, pero necesito, por el bien del propósito eterno de Dios en nosotros, construir este tema. Les confieso que no es fácil, pero creo que vamos a salir todos edificados. ¿Por qué no toma la mano de la persona que está a su lado y oramos al Señor? Me pesa en esta noche, en esta tarde, la palabra que vamos a compartir y quiero hacerlo con el mayor denuedo. Así que yo quiero pedirle lo siguiente, no solamente ore usted en calidad de el que oye, sino Pablo le dijo a los efesios, oren para que el Señor ponga denuedo en mi boca para comunicar esta palabra. Yo quiero pedirle, yo voy a hacer una oración, que mientras yo esté haciendo esta oración, usted también esté orando por mí, que el Señor pueda poner el denuedo. La palabra denuedo quiere decir la sana o la buena comunicación, ¿sí? Que no solamente digamos cosas, sino que lo que digamos lo digamos bien. ¿Puede ser? ¿Va a orar por mí? Bueno, gracias por esos tres que van a orar. Con eso es suficiente. Padre, gracias. En esta tarde estamos convocados, estamos reunidos en tu nombre. Señor, y tú dijiste que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí tú estás. Señor, en esta tarde queremos oír tu voz. Queremos oír claramente la palabra que es vida y que es, Señor, espíritu. La palabra que es eterna, la palabra que tiene el poder de cambiar nuestra naturaleza, de cambiar Señor, nuestra manera de ver y nuestra manera de operar en el reino. Estamos aquí porque hemos asumido un compromiso, el compromiso de estar en los negocios del Padre a fin de ver avanzar el reino de Dios en nuestra generación. Señor, todo lo sometemos a ti y a tu gobierno. Sometemos nuestro espíritu, sometemos nuestra alma, sometemos nuestro cuerpo. Señor, una palabra que sale de tu boca es más poderosa que 10,000 palabras de hombres. Y queremos pedirte, Señor, que en esta tarde podamos oír tu voz entre todo lo que se va a decir. Gracias, Señor, por este maravilloso tiempo que estamos viviendo. Gracias, Señor, por haber nacido en esta generación. Gracias por haber nacido en estos días. Si podés, por favor, tomar una palabra de oración en este momento de gratitud al Señor. Porque la gratitud abre puertas de revelación. Porque la gratitud abre puertas que permanecen abiertas. Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque no menospreciamos este ámbito. Gracias porque no menospreciamos las personas que están aquí presentes. Gracias, Señor, porque no menospreciamos lo que tú puedes hacer en medio de nosotros. Te honramos, Señor, y disponemos todo nuestro ser a oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, mira al que está a su lado y dígale, no me distraigas. Abra su Biblia, por favor. En 1 Corintios capítulo 14.
Primera Corintios capítulo 14, versículo 14. Primera Corintios capítulo 14, versículo 14 y versículo 15. Pablo le habla a la iglesia que estaba en Corinto. Usted tiene que saber, antes de leer este pasaje, que Corinto era una iglesia muy problemática para Pablo. Era una iglesia que abundaba en dones, que abundaba en talentos. Primera Corintios 1, 6 y 7 dice que abundaban en toda sabiduría, pero había un problema entre ellos, y el problema era la inmadurez. Así que la iglesia de Corintio tal vez representara junto con la de Gálatas dos congregaciones o dos iglesias muy problemáticas para el apostolado de Pablo. Pablo, de hecho, va a decir algunas cosas en estas dos cartas que son demasiado fuertes al oído del que oye, porque son cartas que tienen que tratar asuntos demasiado importantes. De hecho, la historia dice que lo que nosotros tenemos como Primera de Corintios no es Primera de Corintios, sino que es Segunda de Corintios. Que Pablo escribió 3 cartas a Corintios, pero que debido al contenido de la primera carta, los corintios hicieron desaparecer esa carta. O sea, Pablo no escribía para decirles qué lindo que son. Entonces, muchas de las cosas que vamos a leer en Corintios tienen que ver con lo que Pablo ataca. Todos los problemas del hombre se resuelven de dos maneras: madurez o inmadurez. Desde ahí se desprende todo. Yo puedo pasarme retando a una persona por su inmadurez. Por ejemplo, me siento con el pastor y le digo, mira, pastor, por favor, no reacciones más así. Y puedo pasarme toda la vida retando sus reacciones, o puedo atacar el verdadero problema de sus reacciones, que es su inmadurez. Todo se vincula a madurez o inmadurez. Y no es mi intención redundar en esto, porque lo dijimos en esta mañana, la importancia de que alcancemos madurez. Ahora, esto que Pablo va a escribir va a ser la base para lo que vamos a construir en esta tarde. Primera de Corintios capítulo 14, versos 14 y 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Verso 15. Oraré con el espíritu. Diga conmigo, oraré con el espíritu. Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu. Cantaré con el entendimiento. Vamos a trabajar en esta tarde, en esta sesión, sobre dos cosas que pertenecen a un mismo aspecto: la vida del espíritu y el poder del entendimiento. Tiene que haber un balance en el humano en estas dos áreas. El balance espiritual y el balance de una vida que entienda. La ausencia de este balance provoca desequilibrio. Hay personas que quieren ser tan espirituales, pero que no entienden los asuntos serios de la vida. Entonces comenzamos a asociar a la espiritualidad con cosas eclesiásticas, y en el peor de los casos llevamos espiritualidad a un estado de mediocridad o de pobreza o de pensamientos que nada tienen que ver con lo que verdaderamente es la espiritualidad. Asociamos que las personas espirituales son las que no tienen estudios, las que son ignorantes, las que no tienen vocación, las que no tienen profesión, las que no tienen meta, porque de alguna forma se tiene el concepto de que si una persona es espiritual no puede ser un profesional, o no puede ser, o es una persona analfabeta, y eso tiene que cambiar. Ahora, la espiritualidad, si usted quiere comenzar a notar, sería muy bueno. La espiritualidad no reduce las capacidades humanas, sino que levanta la capacidad divina en el ser humano. Hay tres
hombres o tres tipos de hombres que Pablo menciona en 1 Corintios 2 y 1 Corintios 3:1. El hombre natural, diga conmigo, el hombre natural. Diga conmigo, el hombre carnal. Y el hombre espiritual. Son tres clasificaciones para una misma persona. Una persona puede ser un hombre natural, y el hombre natural, entiéndase como hombre, no es congénero, sino que tiene que ver con la idea de Dios. El hombre natural es aquel que no percibe las cosas que son del espíritu. Está desenchufado. Te lo ve bien a la reunión, no le importa nada, porque está desenchufado. No es malo, diga conmigo, no es malo, pero es natural. El hombre espiritual es el que juzga todas las cosas y no es juzgado por nadie. Es ese que siempre está conectado, no importa la hora, no importa el momento, no importa el lugar. Él siempre tiene una respuesta espiritual o una palabra espiritual porque él vive permanentemente conectado. Pero el hombre carnal es el hombre más peligroso de estos tres, porque el hombre carnal se conecta y se desconecta. Yo no sé si acá utilizaban esa antena que la colgaban, la ponían en un palo arriba de la casa, de la terraza, ¿se acuerdan? Y todos nos sentábamos a comer el domingo en la mesa y queríamos ver, no sé, un partido de fútbol o una película, y el viento movía la... ¿Y se acuerdan que aparecía todo medio lluvioso? Y siempre agarraban al más chiquito de la familia. A ver, Jonathan, anda por favor a mover la antena. Y ahí iba... ¡Ahí! Quédate quieto. Y cuando decía quédate quieto, el pobre chico que estaba moviendo la antena. Y cuando la sola, ¡no! Ese es el hombre carnal. El hombre carnal es esa antena. Un día está bien, 2 días está mal. Lo agarraste un día espiritual porque oró a la mañana y te da el mejor consejo de su vida. Lo agarraste un día en la carne y te mandó a pasear. ¿Se entiende la expresión te mandó a pasear? ¿Sí? Por favor, mira el que está a su lado y dígale, el hombre maduro es el hombre espiritual. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, diga conmigo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano tiene 3 expresiones que son parte del ser: el espíritu, el alma y el cuerpo. No son 3 áreas separadas, por favor, no lo separe. Son 3 cosas que fueron diseñadas por Dios para cumplir una función. Y en esta tarde intentaremos por los próximos minutos tratar de describir estas funciones. Por favor, si quiere escribirlo, escríbalo. ¿A qué se considera hoy como una persona espiritual? ¿A qué se considera hoy una persona espiritual? Según la sociedad, se considera una persona espiritual porque está haciendo prácticas espirituales. Y escuche, ser espirituales no tiene nada que ver con hacer prácticas espirituales. Y lo voy a ir explayando en los próximos. Por eso hay personas que practican el hinduismo y dicen que son espirituales. Por eso hay personas que practican el ocultismo y dicen que son espirituales, o que practican yoga o cualquier otra cosa y dicen que son espirituales. Por favor, escriba bien grande, en mayúscula, negrita y subrayado. Las prácticas espirituales no definen espiritualidad. Señores, que usted ore no garantiza que usted sea espiritual. Los fariseos
oraban y Jesús dijo, no seáis como los fariseos que utilizan vanas repeticiones. Que una persona ore, que una persona ayune, que una persona ofrende, no quiere decir que esa persona sea espiritual, porque prácticas espirituales no definen espiritualidad. Cuidado, no sea que en vez de convertirnos en hombres y mujeres espirituales, seamos los próximos fariseos. Ya está, ya gané toda la atención de todo. Con esa frase ya todo el mundo se concentró. ¿Qué es realmente espiritualidad? Antes de definir espiritualidad, debemos definir qué es espíritu. El espíritu es la vida de Dios en el hombre. Dios no se comunica sensorialmente, Dios se comunica espiritualmente. De espíritu a espíritu. Las tres áreas del ser humano, los tres componentes del hombre integral, viven para la gloria de Dios. Por eso es que las tres tienen que estar unificadas. No podemos separar las tres cosas como si esta parte es mala, esta también, pero la otra no. Las tres son importantes. Diga conmigo, por favor, las tres son importantes. Si usted presta atención al pasaje que acabamos de leer, las tres necesitan encontrar la paz de Dios para vivir irreprensiblemente. No es que se está anulando algunas, se está clasificando. Dios creó al hombre para que primero lo gobierne el espíritu. Si el espíritu no gobierna al alma, tenemos un problema. Y es lo que vamos a explicar en el día de hoy. Por eso le pido que mantengamos este ámbito tan importante, porque vamos a tocar tres cosas que son demasiado importantes. Cuando hablamos de el espíritu tiene tres estados. Primero, muerto, porque está sin Cristo. Lo dijimos ayer, solo ahora lo estamos ordenando. Muerto porque está sin Cristo. Por eso la obra de la regeneración es a nuestro espíritu. Quien nace de nuevo, nace del agua y del espíritu, porque el espíritu está muerto. Segundo, el espíritu dormido, porque tiene a Cristo, pero quien gobierna es su alma. Tercero, el espíritu activado. Lo gobierna el Espíritu de Dios y mantiene la vida de Cristo reinando sobre las otras áreas de su vida. Porque lo gobierna el Espíritu de Dios y su vida, y mantiene la vida de Cristo reinando. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del primer estado, el estado muerto? Estamos hablando de insensibilidad para con Dios. Por favor, diga conmigo, insensibilidad. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no porque sea malo, sino porque es insensible. Y insensible es aquel que pierde toda sensibilidad. Por ejemplo, si mi brazo se seca, mi brazo pierde sensibilidad. En el año 2014 tuve la oportunidad de ir a India y visitar un leprosario. Si no sabe lo que es un leprosario, no lo busque en Google, yo se lo digo. Un leprosario es un lugar donde vive gente que tiene lepra. Y es impresionante ver cómo la lepra come literalmente partes del cuerpo. Entonces cuando nosotros llegamos, como nadie quiere ir, vino uno de los médicos y nos dio un cuchillo, ni siquiera era un bisturí, nos dio un cuchillo. Y dijo, toda esa gente tiene partes del cuerpo que ustedes tienen que cortar. Yo me sentí asesino por un momento. Claro, son malas.
Si usted no sabe por qué nos reímos, después pregúntele al hermano de qué trabaja. Después se acerca y dice, hermano, ¿de qué trabaja usted? Entonces ahí se va a entender por qué nos reímos. Entonces, te están consiguiendo trabajo acá. Entonces el médico, venía el médico y nos decía, ese usted tiene los dedos del pie, tiene que cortarlos. Y le digo, no, discúlpeme, yo no soy médico. No, dice, es que no necesita ser médico, solo necesitamos un voluntario que corte. Y le digo, pero anestesia, sangra. No, dice, la lepra le consumió tanto los dedos del pie que él ya no tiene sensibilidad. Entonces usted puede cortarlos y él no siente el dolor. ¿Sabe lo que es? Yo honestamente se lo tengo que decir, no me animé a hacerlo. Pero un amigo mío que fue, sí se animó. Y no se siente porque esa área del cuerpo está muerta. Perdió sensibilidad. El espíritu que está muerto para Dios es el insensible a la vida de Dios. Gracias a Dios acá no hay ninguno, pero hay lugares donde uno va a predicar y hay gente así. No es mala, ni es buena, pero está insensible. La insensibilidad es la evidencia de que hay muerte espiritual. Segundo, el espíritu dormido es el que tiene a Cristo, pero el alma gobierna, entonces no tiene reacciones del espíritu, no tiene testimonio del espíritu, no tiene una vida del espíritu, porque su alma sigue gobernando. Entonces vos lo ves mientras está cantando, y perdónenme los músicos, pero mientras él está cantando con la guitarra, es el hombre más espiritual que hay, pero cuando bajás y lo pisaste, ¿qué le pasó a este? Cuando estaba cantando bajaba el tercer cielo y ahora te manda al tercer infierno. ¿Qué es lo que pasa? No es que es malo, es que tiene reacciones de una persona que su alma gobierna. Por ende, su espíritu está dormido. La mayoría de los cristianos, déjeme decírselo, la mayoría de los cristianos tiene un espíritu dormido. Se despierta de vez en cuando y se vuelve a dormir. Señores, escuchen por favor. No basta solamente tener el Espíritu de Dios operando en nosotros. Necesitamos dejar que Él gobierne. Porque si no dejamos que Él gobierne, entonces seremos buenas personas, pero que tienen malas reacciones. Solamente para reflexión, ¿cómo reacciona usted cuando lo encierran con el auto cuando va manejando? ¿Cómo reacciona? No hace falta que responda, por favor. ¿Cómo reacciona usted cuando frente a una injusticia que le hacen a usted? La forma de medir nuestro nivel de hombre espiritual es por nuestras reacciones. Un amén, vamos mejorando, esperemos que Vamos a dar 7 definiciones de espíritu. 7 definiciones de espíritu. Primero, el espíritu es el lugar de la morada de Dios. Cuando hablemos del alma vamos a entender esto. El espíritu es el lugar de la morada de Dios. Segundo, el espíritu es el lugar donde Dios comunica y expresa su voluntad. ¿No vinieron las hermanas que siempre se sientan acá adelante? Así allá atrás están. No, porque ellas son las que siempre me dicen, vaya más despacio, vaya más despacio. Desde allá van a tener que gritar porque acá no las veo. Es el lugar donde Dios comunica y expresa su voluntad. Porque los de acá adelante o anotan todo o no anotan nada, pero no me hacen ninguna seña. Entonces, las hermanas... Tercero,
En el espíritu está el deseo de vivir para agradar a Dios. Cuarto, pero ¿tengo que repetir el tercero o puedo ir al cuarto? Bueno, no se enojen. En el espíritu opera la mente de Cristo. Y hablaremos más tarde de la mente de Cristo si el Señor nos permite. Quinto. Quinto, el espíritu por naturaleza es adorador y amante de la verdad. Por eso lo que Dios busca es adoradores de espíritu y en verdad. Él no busca y después... ¿Sí? ¿Usted me regala tiempo esta tarde? ¿Sí? Para que hablemos de adoración. Porque Dios no busca adoradores de alma y de mentira. Dios busca adoradores de espíritu y verdad. Sexto, el espíritu es el único que depende 100% de Dios. Séptimo, gobierne sus reacciones, hermano. En el espíritu gobierna la fe de Cristo. ¿Llegó a las 7? ¿Sí? ¿Repetimos la última? Sí, hubo un sí. En el espíritu gobierna la fe de Cristo. Ahora, por eso dedicamos tiempo a entender estas funciones. Porque todo lo que no entiendo no lo puedo disfrutar. Yo suelo contar esto. Mi abuela, antes de partir con el Señor, ella tenía un celular Samsung. Uno de esos primeros que sacaba fotos y que podía descargarse Facebook, los primeros. Y mi abuela solo lo utilizaba para dos cosas. Verde para atender, rojo para cortar. Entonces yo iba a la casa y le decía, abuela, te podés descargar jueguitos, te podés descargar Facebook, te podés sacar selfie. No, dice. Yo solamente aprieto verde y rojo. Y si quiero llamar a alguien, aprieto 2 veces verde y llamo al último que llamé. Entonces, por ejemplo, mi abuela, vos tenía el teléfono y decía Abu. Entonces yo tenía, Abu, ¿qué pasa? Decile a tu mamá que me llame. Pero abuela, vos busca Karina en la agenda. No, a mí yo no entiendo de esas cosas, a mí que me llame. Entonces yo tenía que llamar a mi mamá, decirle a mamá, la abuela quiere hablar con vos. Si era que quería hablar conmigo. Pero la última que había llamado era mi mamá. Al ratito yo tenía una llamada de mi mamá. Dice tu abuela que la llame. Abuela. Y así era con todo. Todos teníamos que servir de puente para que mi abuela sepa con quién hablar. Entonces yo un día me enojé, le dije, abuela, pará. Yo estoy en el colegio, estoy estudiando, estoy en reuniones, no puedo estar todo el tiempo que vos me llamás atendiéndote por teléfono. Y me dice, es que yo no entiendo ese celular. A mí me derritió, obviamente. Pero ella tenía un gran teléfono. Para ese entonces era un gran teléfono. Pero no lo podía disfrutar porque no lo entendía. Todo lo que nosotros tenemos en nuestro espíritu, si no lo entendemos, no lo disfrutamos. Por eso la batalla que nosotros enfrentamos no es una batalla espiritual, es una batalla por nuestro entendimiento. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. No dice inconverso para que usted diga, no, pero eso para los de afuera, dice incrédulos. Y la mayoría de los incrédulos no están afuera, están dentro. Porque un incrédulo es aquel que, teniendo la capacidad de creer, decide en su interior no creer. Gracias por su amén tan entusiasmado. ¿Por
qué todo en el nuevo pacto tiene que ver con la vida del Espíritu? Por varias razones. Primero, porque somos ministros del Espíritu. Porque la oración eficaz es la que es en el Espíritu, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y súplica. Efesios 5:18. Porque andamos en el Espíritu. Primero, porque somos ministros del Espíritu. Porque oramos en el Espíritu. Porque andamos en el Espíritu. Quien satisface los deseos de la carne es porque no anda en el Espíritu. Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Alguien puede decir, pastor, es difícil no satisfacer a la carne. Si andás en el Espíritu, no se satisface la carne. Pero si no andas en el Espíritu, no sé por cuál, quinto o cuarto, quinto. Ah, ya se perdió, porque vamos por el quinto. Primero, somos ministros del Espíritu. Oramos en el Espíritu. Andamos en el Espíritu. Adoramos en el Espíritu. Es cuarto. ¿Yo qué dije? Cuarto. No, es para que se rían porque están demasiado serios y eso y todavía no entramos al tema. Porque servimos en espíritu. Todas las acciones de una persona espiritual no son almáticas. Es muy difícil confiar asuntos espirituales a personas almáticas, por una sencilla razón. No sabes si mañana vas a contar con ellas. Por favor, mira el que está solo y dígale, nunca te comprometas por un sentimiento. Oh, pastor, mañana, mire, yo siento acá adentro que mañana a las 4 de la mañana tengo que venir a orar. Ese sentimiento se desvanece cuando mañana te tenés que despertar a las 3 de la mañana. Por favor, escriba porque es muy importante. La voluntad de Dios es un testimonio a nuestro espíritu, no es un sentimiento. La voluntad de Dios es un testimonio al espíritu, no un sentimiento. Por favor, nunca confíe en alguien que le dice que siente mucho. Oh, yo siento aquello. Oh, yo siento que Dios me dijo. Oh, yo creo que escuché la voz de Dios. Por favor, que no sea depositario de confianza, porque todo lo que no sea espiritual no es eterno. Y todo lo que no es eterno no permanece. Tranquilo, después por 7 millones de pesos colombianos puede tener el material, no se preocupe. No, mentira. Es una broma, no se enoje. Yo me acuerdo cuando estaba en un campamento, tenía 7, 8, 9 años tenía. Y en Argentina los campamentos no se hacen en verano, se hacen en invierno. Solo que el invierno de Argentina no es como el invierno de Colombia. El invierno de Colombia son 25, 26 grados, un poquito de lluvia. El invierno de Argentina son menos 10 grados, menos 7 grados. Nieva un poquitito. Y la mayoría de los lugares donde se hacen los campamentos no son lindos como los que estuvimos en estos días, sino que son campamentos donde no hay agua caliente. ¿Eh? O sea, ir a un campamento de invierno en Argentina es una experiencia misionera, básicamente. Cuando yo llegué ahí no pregunté, no sabía si mi papá me amaba o me odiaba que me había mandado a ese campamento. Y el último día del campamento hice la oración que la mayoría de los adolescentes o jóvenes hacen en un campamento para finalizar. Señor, úsame. Acá estoy, Padre. El día que tú quieras, a la hora que tú quieras, en el momento en que desees. Llámame, Señor. Heme aquí. Encima, si no sabemos versículo bíblico, peor. Heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré. Benditos son los pies de los que anuncian la paz, Señor, aquí. ¿No? Porque la práctica disfraza la esencia. En esencia no se está queriendo decir eso. Pero por práctica, el problema fue que al día siguiente yo supe que el Señor a las 4 de la mañana me llamó para orar. Usted sabe, no sé si a usted le pasa, pero sabe cuándo es el Señor el que te llama a orar. Que no es que te despertaste porque, no podías dormir. Es que te despertaste porque el Señor quería que ores, que tengas un tiempo de clamor. Y me desperté así a las 4 de la mañana el día siguiente. Y me acordé automáticamente de la oración que hice el día anterior.
Entonces saqué, ¿cómo le llaman aquí a las frazadas? Cobija, ahí está. Saqué una cobija, 2 cobijas, 3 cobijas, 4, porque con menos 10 grados usted tiene como 10 cobijas. Y asomé un piecito hacia afuera de la cama. ¿Cuándo sentí el frío? Dije algo que seguramente algunos de ustedes habrán dicho en algún momento. Señor, tú conoces mi corazón. Tú escudriñas lo profundo del hombre. Tú sabes que quiero orar. Pero hace frío, Señor. Así que en esta mañana voy a orar desde la cama. Y la oración desde la cama es más o menos así. Padre, gracias por este... Lo peor es que te despertás, a veces alguna vez le pasó, digo para no ser el único, que te despertás 4 horas después, a las 8 de la mañana, y wow, 4 horas orando, qué hombre espiritual que es. Seguramente le pasó por la risa. ¿Dónde quedó la aparente declaración espiritual? El sentimiento no es un lugar para confiar. Y lo vamos a ver ahora. Ya estamos, ya deme 3 minutos más y entramos al tema. Todo esto es la introducción. Señores, no se puede confiar en la carne. No se puede confiar en la carne. Pablo dice, si alguno cree que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pero no teniendo confianza en la carne. Por favor, nunca dé una ofrenda porque sienta. Porque de las ofrendas que usted sienta que la tiene que dar, mañana puede sentir para qué la dio. Y en el momento en que usted piensa para qué la dio, ya cortó la ofrenda. Me acuerdo la primera vez que el Señor me pidió que entregue algo que yo tenía muy valioso para mí. Y fui a la persona y le dije, tomá, esto para mí, no te ilusiones, es un ejemplo. Esto para mí es muy valioso, pero yo siento que te la tengo que entregar. Cuando me di vuelta, lo primero que pensé fue, ¿para qué se la habré dado? Si él ni siquiera la va a usar, ¿para qué se la di? Automáticamente corté esa ofrenda. Porque fue un sentimiento, pero no fue un testimonio espiritual. El día que usted se arrepiente de una ofrenda, y no me cambie la cara que no voy a levantar ninguna ofrenda. La gente cuando decía ofrenda ya te cambia la cara, no, por favor. No. El día que usted se arrepiente de dar una ofrenda, usted cortó el poder de esa ofrenda. Es preferible que usted diga, no voy a dar nada, y déjeme decirle algo, la iglesia que es del Señor la sostiene el Señor. Sí. No dé una ofrenda porque, ay, bueno, yo quiero ayudar, no. Pregunta al Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, cada uno como propuso en su corazón. No como sintió, no como, ay, hoy me levanté con ganas de dar una ofrenda porque mañana usted se va a la iglesia. Nosotros teníamos un hermano que dijo, pastor, yo siento de parte del Señor que tengo, vino a mí y me dijo, siento de parte del Señor, acá en mi corazón, que tengo que sembrar todos los instrumentos para la iglesia. Amén. Gracias, hermano. A los 3 años se enojó conmigo porque no quiso ser corregido con algo y se fue de la iglesia. Pero volvió el domingo siguiente. Y yo dije, el hermano volvió. Dijo, vengo a buscar los instrumentos que son míos. ¿Perdón? ¿What? Sí, es que yo nunca, el Señor nunca me habló que los siembre, pero y ahora mi esposo me los está reclamando. Por favor, nunca hagas nada por un sentimiento. Es preferible que digas, pastores, miren, prefiero lo que ustedes me están pidiendo no hacerlo porque no siento en mi espíritu que tenga que hacerlo. A hacerlo por emoción y después andar reclamando. El hombre espiritual no reclama. El hombre almático o el hombre carnal vive reclamando. Por favor, recuerde este principio. En la vida del espíritu no somos románticos, somos coherentes. Es fácil decir, ay, Señor, te amo.
son lo más importante de mi vida. Y cuando hay que decidir entre un partido de fútbol y la iglesia, decidimos el partido de fútbol. Por favor, escriba, en la vida del Espíritu no somos románticos, somos coherentes. Coherencia es la vida que agrada a Dios. Por favor, no cante una canción que usted no pueda ser coherente con ella. ¿Sabe por qué hay tantas canciones espirituales románticas en nuestra generación? Porque el romanticismo vende. Pero la coherencia es lo que Dios demanda. Usted puede estar 40 horas cantando Señor te amo, 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 y en la primera de cambio insultar a alguien, hablar mal de alguien. Porque sabe, el que murmura es el que mutila el cuerpo. No lo digo yo, lo dice Pablo. En Filipenses capítulo 3, verso 2. Guardaos de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo y de los obreros fraudulentos. Entonces, no es, Dios no se agrada, por favor, mira el que está a su lado con la mejor sonrisa que usted tenga en esta tarde y dígale, Dios no se agrada de tu romanticismo. Dios se agrada de tu coherencia. Si usted sabe que todo de usted no ama a Dios, no diga a Dios que lo ama con todo su ser. ¿Y qué canto, pastor? Y eso que todavía no nos metimos con las canciones, ¿eh? ¿Estamos bien, hermanos? ¿Sí o no? No, respóndame, porque si no nos ponemos de pie, oramos y nos vamos todos a comer y la pasamos bomba. ¿Estamos bien? Sí, ok. Bueno, dicho todo esto, vamos a entrar al tema. Por favor, anote, mis problemas no son espirituales. Lo primero que se regenera, lo primero que se hace nuevo en tu vida es tu espíritu, porque pasa de muerto a vivo. ¿Me sigue? En el nuevo nacimiento, lo primero que se trabaja es tu espíritu, es despertar tu espíritu. Por eso la primera evidencia de un nuevo nacido es el arrepentimiento. No se arrepiente para nacer de nuevo, se arrepiente porque nació de nuevo y ahora tiene conciencia de lo que antes no tenía conciencia. Es muy lindo ver a los hermanos que recién se añaden a la iglesia. Porque te dicen, antes pastor yo hacía tal cosa y ahora no la hago más. Porque ahora sé que eso está mal. Porque con lo que trabaja el espíritu muerto es con la conciencia dormida. Pablo lo llama el entendimiento entenebrecido. La insensibilidad de la que hablábamos recién es la que produce la conciencia cauterizada o la conciencia muerta. Aquel que peca y no sabe que está pecando, porque ya su conciencia no tiene sensibilidad. Ahora, la primera evidencia de una persona que nació de nuevo es que su conciencia se despierta. Entonces, no, pará, nadie me dijo que no tengo que fumar, pero tengo que dejar de fumar porque no está bien. ¿Cuándo se despertó esa conciencia? No cuando alguien le dijo no lo hagas, sino cuando nació de nuevo. ¿Me sigue? Romanos capítulo 8, versículo 38, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es un testimonio espiritual. Ahora, si tu espíritu
es salvado o es regenerado instantáneamente, porque eso es lo que produce el nuevo nacimiento, renacido del agua y del Espíritu. Diga conmigo, es un proceso rápido. Por eso la persona que se añade a la iglesia, que recién se añade a la iglesia, automáticamente cambia muchas cosas en su vida. Porque su espíritu fue regenerado. Entonces usted lo ve al segundo culto, ya está con las manos levantadas, y ya está llorando en la presencia del Señor, y ya está derramado, y ya quiere cambiar, y le habla a todo el mundo de Cristo, y ay, que tenés que venir, y no sabés lo que Dios hizo conmigo en la iglesia, y no, yo pensé que era una religión, pero desde que fui me di cuenta que no. ¿Por qué? Porque se despertó su espíritu. El problema está cuando tu espíritu se despierta, tu alma se enloquece. Los problemas del ser humano no son espirituales. Los problemas del ser humano están en su nivel almático. Busque conmigo, por favor. Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. ¿Lo encontró? Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿qué dice? Vuestros sentidos sean ¿qué? De alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuándo alguien deja de ser fiel a Cristo? Cuando sus sentidos, cuando lo que siente, cuando su alma se extravía. ¿Cómo trabajó la serpiente con Eva? La serpiente con Eva no trabajó espiritualmente. La serpiente con Eva trabajó sensorialmente, almáticamente, por lo que Eva sentía. Cuando el espíritu no gobierna y gobierna el alma, tenemos buenas personas, pero personas almáticas. Gracias a Dios acá no hay ninguna de ellas, pero ya en Argentina tenemos muchas personas que cuando usted se encuentra con ella, a mejor ni le digo. El alma no es mala, diga conmigo, no es mala. Si fuese mala, Dios no la hubiese creado. Nada de lo que Dios crea es malo. Cada cosa que Dios creó en Génesis 1, dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Dios creó al hombre, y Dios no lo creó al hombre espiritualmente. Dios lo creó al hombre. Espíritu, alma y cuerpo. Y vio Dios que lo que creó el hombre era bueno. El alma, por favor, no quiero que salga usted en esta tarde de aquí diciendo que el alma es mala. No es mala, pero se pervierte el propósito del alma cuando no la gobierna el espíritu. No es malo sentir, es malo sentir cuando el sentir no es del espíritu. El alma tiene una función, diga conmigo, tiene una función. Lucas capítulo 1, verso 46, por favor. Lucas 1:46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Diga conmigo, engrandece mi alma al Señor. ¿Cuál es la función del alma? Engrandecer al Señor. Busque, por favor, quiero que leamos la Biblia, perdóneme pero me gusta trabajar con las escrituras para que la persona no diga que, ay, el profeta dijo algo. No, está en la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 9, por favor. ¿Estamos bien, pastor, con el tiempo? ¿Sí? Si hay un tintico calentito por ahí, sería extraordinario. Muchas gracias. Una semana en Colombia y se aprendí cómo decir café. Tintico. Obteniendo... Por favor, resalte esto en su Biblia. Obteniendo el fin de vuestra fe.
¿Qué es? Por favor, dígalo bien fuerte. Subrayen su Biblia. La salvación de vuestras almas. Tu alma no se, por favor, preste mucha atención. Tu alma no se salva el día que aceptaste a Cristo. Lo que se salva es tu espíritu. Tu alma tiene un proceso de salvación, obteniendo el fin. No dice el inicio de vuestra fe, dice el fin de vuestra fe. Por favor, lo tiene en su Biblia, 1 de Pedro capítulo 1, verso 9. Obteniendo el fin, no dice el principio, dice el fin. El fin de tu fe es que tu alma se salve. Por favor, regáleme tiempo. Muchas gracias. La salvación del alma, por favor, escríbalo, porque esta frase cuando la preparé esta mañana, yo no iba a hablar de este tema, yo tengo que decírselo porque yo no iba a hablar de este tema, no quería hablar de este tema. Pero esta mañana cuando me desperté muy temprano para escribir algunas cosas y entiendo en mi espíritu por qué debía de escribirlas. Pero quiero pedirle que usted, por favor, no reciba esta palabra como un ataque, no es un ataque. Simplemente es una necesidad de volvernos más exactos. Es muy lento construir el propósito eterno de Dios con personas almáticas. No es malo, se puede, pero es muy lento. Desde hace 2000 años que queremos venir intentando ver al Señor manifestarse en nuestra generación. No es de ahora. ¿Por qué se vuelve muy lento? Porque nuestra alma no se salva. Regáleme atención, por favor. La salvación del alma tiene que ver con el engrandecimiento mismo de Cristo en su manifestación literal en la tierra. La salvación del alma tiene que ver con el engrandecimiento mismo de Cristo en su manifestación literal en la tierra. Es igual decir salvación del alma que Cristo formado en nosotros, porque Cristo no se forma en tu espíritu, Cristo se forma en tu alma. Tu espíritu ya recibió un Cristo completo. Pablo dice en Colosenses capítulo 2, verso 15, que en Él estamos completos. Pero si tenemos un Cristo completo, ¿por qué nos cuesta ver el Evangelio de nuestra generación? Por favor, escriba, Cristo no se forma en mi espíritu, porque en mi espíritu Él está completo. En mi espíritu ya está, es una realidad espiritual innegable. Él se impartió a mí en su espíritu. Pero Cristo crece, Cristo se forma en la medida en que absorbe áreas de mi alma. Aleluya. En la medida en la que usted es menos almático, Dios aumenta su vida en usted. Discutir salvación del alma en términos del pecado y del perdón lleva 1 minuto. O sea, Dios me salvó, listo, es 1 minuto, es un proceso de aceptación muy rápido. Entender la salvación del alma desde la manifestación de Cristo es un proceso diario. En un sentido fuimos salvos, ¿en qué sentido? En el sentido espiritual. Pero usted y yo no batallamos contra nuestro espíritu. Usted y yo batallamos contra nuestro pensamiento, contra nuestras emociones, contra nuestra voluntad, contra nuestros sentimientos, contra nuestras reacciones. ¿Dónde opera eso? Eso no opera en el espíritu, eso opera en el alma. Está contemplado, y esto es una estadística, está contemplado que si los creyentes, después del 2.º año de estar en la congregación, no incorporan a su vida la salvación de su alma, a partir del tercer, de entre los 3 a los 7 años, se vuelven personas sin pasión, sin vida, caen en la crítica, en el chisme, en la habladuría y en la murmuración. Está comprobado, no lo digo yo, esto es una estadística latinoamericana.
a partir de 3 años de una persona añadida a la iglesia, si no entendió la salvación del alma, caerá por los próximos 4 años en este proceso. ¿Cómo ve usted a la persona que recién se añade a la iglesia? Le quiere hablar a Cristo, todo el mundo, es el que más evangeliza, el que más... ¿Sabe lo que dicen la mayoría de los pastores? Gracias a Dios acá no, pero allá en Argentina la mayoría de los pastores dicen, hace 2 meses que se convirtió, aprovechalo ahora. Porque de acá a 2 años se te echa a perder, ya no te evangeliza más nadie, ya no te... Todo está mal, todo es una crítica, todo es un problema. Y le ponemos versículos bíblicos. Oh, no, el problema es que este perdió el primer amor. No, lo que pasó es que este nunca salvó su alma. Por favor, diga conmigo, la salvación del alma es un proceso permanente. Por favor, recuerde, esto yo lo escribí esta mañana y a mí me partió la cabeza, espero que se la parta a usted también. No, pues sino que se la parta, yo se lo comparto para que no me vaya solo de acá con la misma cara, que nos vayamos todos. Recordemos que la gracia de Dios no es solo haber sido libres del pecado. Y resalte la palabra solo. Nunca dije que no es ser libre del pecado. Dije que no es solo ser libre del pecado. Ese es un aspecto básico. Pero no es el todo. Yo me acuerdo de algunos predicadores, sobre todo los maestros que yo tenía en la escuela dominical, en el instituto bíblico, nos decían que la gracia era como hacer de cuenta que un hijo estaba cruzando por la calle y a usted se le escapa de las manos su hijo y viene un colectivo. ¿Se entiende colectivo? Acá le tenían otro nombre que me dijo ayer. No, ¿cómo era? ¿El mío? Mío. Ah, ok, el mío. Vamos a ponerle para que usted lo entienda, que son esos buses grandes. ¿Sí? El suyo, no el mío. Y el nene se le escapa y justo venía el mío y usted no llega y viene alguien, agarra a su hijo, lo tira del otro lado de la vereda y muere el que salva a su hijo. ¿Me sigue? Eso era lo que se nos enseñaba sobre la gracia. La gracia era que Cristo había venido, te había empujado del otro lado de la vereda y Él había muerto en lugar tuyo. Y esa, diga conmigo, no es toda la verdad. La verdad es que el hijo cruzaba, el Señor lo agarró, el colectivo pasó por arriba de los dos, los mató a los dos, pero el que lo agarró se empezó a levantar e invitó al que había muerto a resucitar con él. Usted murió juntamente con Cristo. Romanos capítulo 6, verso 6. Murió juntamente con Cristo. La diferencia está en que Cristo resucitó para resucitarte a ti también. Aleluya. Por favor, escriba, Cristo no fue a la cruz por mí. Él nos llevó a nosotros. Aleluya. Señores, el sacrificio de la cruz no fue sustitutivo. No es que Él me sustituyó, es que Él me llevó, pero Él es el único que me puede resucitar. Decirle a la gente que Él murió por usted y que Él murió por mí es mentirle, porque Él no murió por nosotros, Él murió con nosotros. Porque si no, yo le digo a la gente que no tiene que morir. Total, Cristo murió por usted. Y no es verdad, usted y yo tenemos que morir. Porque el cuerpo de pecado sigue vivo. No sé si me estoy dando a entender. Yo sé que esto le puede generar a usted un conflicto doctrinal, teológico, de vaca sagrada. Por eso le dije cuando empecé que esta tarde se ponía brava la cosa, porque ya Cristo no murió por usted. Él murió contigo. Solo que usted, sin Él, no puede resucitar. Por favor, vamos a leerlo en la Biblia porque ya me está mirando raro. Romanos capítulo 6, versículo 6. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabiendo esto, por favor, léalo conmigo bien fuerte. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue
¿Para qué? Bien, como orquesta desafinada, estuvo bien. Vamos a hacerlo un poquito más afinado. 1, 2, 3. ¿Qué es lo que usted tiene que saber? No, espere. ¿Qué es lo que usted tiene que saber? Mire lo que dice Pablo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, no dice por él, dice juntamente con él. El día que Cristo murió, usted también estaba siendo crucificado por él. Este es el misterio de la obra de la cruz. Usted y yo morimos juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido. La pregunta es, si yo morí con él, ¿por qué todavía sigo pecando? Porque usted no sabe que usted murió con él. Como no sabe que el viejo hombre murió con él, el viejo hombre se sigue enseñoreando. Por eso Juan dice, en 1 de Juan capítulo 3, todo el que es nacido de Dios no peca. No es que Juan es un tipo ultra archimega recontra la derecha que dice que si usted nació no peca y no hay lugar para el pecado. No, lo que él está diciendo es que si usted entiende que el día que Jesucristo murió, usted murió con él, ya no sirve más el pecado. Siguiente, por favor. Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Verso 8. Y si morimos, no dice que Cristo murió con nosotros y nosotros no morimos. Dice, y si morimos con Cristo, por favor, díganle que está a su lado, usted murió con Cristo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo... ¿Cuántos quieren que resucitó? Entonces no puede volver a crucificarlo cada vez que usted le predica a él. Por favor, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya él murió una vez y para siempre. Esa es la tarea que usted y yo debemos asumir, notificarle a las personas que ya fue salvada. No sé si me explico. Tu tarea y mi tarea es contarle que la deuda se pagó. Por favor, dígale que está a su lado. Usted no le debe nada a Dios. Dios ya pagó la deuda. El problema es que, aunque Él murió por todos, no todos quieren entrar en Él. Pero no es que cada vez, si Pablo lo dice, el autor de los Hebreos lo dice en el Hebreos capítulo 6, no es que cada vez que yo le predico a alguien vuelvo a crucificar a Cristo. Porque una vez que Él resucitó, ya no muere más. Pero detenga esto, por favor, porque su mente se está yendo por un lado que no debe de irse. Los apóstoles de la iglesia primaria no pensaban que esto se demoraría tanto. Para ellos la historia se terminaba ahí. Por eso en Tesalonicenses Pablo tiene que decir, en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15:54, si no me equivoco, no todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Pablo no le está hablando en un futuro, no todos dormirán, porque Pablo no pensaba que usted y yo leeríamos la Biblia. O sea, los apóstoles no quieren, usted y yo somos unos chusmas. Nos estamos metiendo a leer cartas de otros. Pablo no escribió la carta para Jonathan. Ahora se volvió chusma. Pero esto se alargó 2000 años porque el hombre no entendió la salvación en la que fue inmerso.
O sea, si usted piensa que usted está entendiendo algo ahora, que está haciendo ir más rápido, sepa que lleva 2000 años de retraso. Yo quiero más que reírme, lloraría. Oh, mirá lo nuevo que estamos entendiendo. Cuidado, son 2000 años de retraso. Pablo pensaba, en la mente apostólica, la historia se terminaba ahí. El problema es que ¿por qué no se terminó ahí? Porque el alma de las personas no se terminó de salvar. Por eso Pablo tiene que hablar de un tema, por eso Pablo tiene que hablar de un onésimo, por eso Pablo tiene que hablar del infiel, por eso Pablo tiene que hablar de Alejandro el Candelero. ¿Por qué Pablo tiene que hablar? Porque el problema de la iglesia no es espiritual, el problema de la iglesia es el alma de las personas no salvadas. Gracias por su amén, por su llamada. Ahora tengo que terminar porque ya me metí en un lío. Tengo que terminar. ¿Cómo se ve el alma que no comprende el tamaño de la salvación de Dios? ¿Cómo se ve el alma que no comprende? La salvación de Dios no es parcial, señores. La salvación de Dios es completa. Dios no envió a su Hijo a morir para salvar algo de usted. Él lo envió a salvarlo todo. Por eso Pablo Pedro dice, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Vamos a entrar en el tema, por favor. Mateo capítulo 16, versículo 25. ¿Será que termine el tema? Anotadla así, después lo hacemos. Mateo capítulo 16, versículo 25. Yo no sé qué piensa, pastora, si tal vez mañana pudiéramos tomar una de las sesiones para hacer preguntas y respuestas. Pero yo le pido algo, por favor, no piensen, está mal, no creo que está mal hacerme capaz, pero no la voy a contestar. Está mal si me pongo de nombre con el chico que me gusta. No haga esa pregunta tonta porque de verdad se lo digo, no se la vamos a contestar. Si usted tiene preguntas sobre lo que es el Señor, sobre cosas que no le quedaron claras, usted hágala tranquilo que el pastor Diego se las va a contestar en todo. Mañana vamos a tomar una sesión, entonces no sé cómo podemos hacerlo, si en el break acá se pregunta y la guardan y mañana las armamos, no sé. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, no importa. Acabo de leer. Mateo capítulo 16, versículo 25. Me quedan exactamente 12 minutos. Pero como predica mi esposa, después puedo tener un poquito más. Avísale más, un poquito más. Mateo 16, 25. Perdón, solo un segundito. Mateo capítulo 16, verso 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la perderá. Está hablando Jesús de cómo llevar el alma a que se convierta en la plena vida de Dios. Y nosotros muramos a la vida que creemos. Usted tiene dos opciones. O usted vive su vida o deja que Dios viva a través de usted. Pero Dios no puede habitar, dijimos ayer. Por favor, escriba esta frase bien grande en mayúscula, negrita y subrayado. Jesús murió una muerte que yo no podía morir, para que viva una vida que por mí mismo no puedo vivir. Jesús murió una muerte que yo no podía morir, para que viva una vida que por mí mismo tampoco puedo vivir. Por favor, recuerde esa frase, porque todo lo que nosotros vivimos es un asunto de gracia. Por favor, escriba en mayúsculas. Hay que eliminar los intermediarios. Usted sabe, escriba para que no se divida la atención. Hay que eliminar los intermediarios. Usted sabe que, por ejemplo, no sé si acá es igual, pero en Argentina,
la carne, el productor de la carne que corta la vaca y la prepara para vender, la vende a un precio muy barato. Por ejemplo, en Argentina, el kilo de carne desde el productor, desde el que faena la vaca, está en 26 pesos. Que 26 pesos vendría a ser como $3, sí, $2.50. $2.50. Pero el que la compra, o sea, yo cuando voy al supermercado, la compro a $15. Acá más o menos igual, ¿alguien tiene conocimiento? Sí. Cuando usted pregunta por qué, o sea, ¿por qué el productor vende la carne a $2.50 y yo la pago casi $12? A casi $15. ¿Por qué esa diferencia de precios? Si para nosotros nuestra mente es la sacan de la vaca y me la llevan a la góndola del supermercado. ¿En qué se encarece tanto la carne de vaca? Casi $10 de encarecimiento en cuestión de 2 o 3 días. Y el asunto es todos los intermediarios que hay en el medio. El transportista, el que recibe la vaca en Buenos Aires, el que la distribuye, el que la empaca, el que la manda al supermercado, el combustible del que la manda del supermercado, los 5 pibes que bajan la vaca cortada y la ponen, el repositor. Todos esos procesos son intermediarios. Digo conmigo, intermediarios. Si queremos bajar, esta es una propuesta de gobierno del que estamos ahora, si queremos bajar el precio de la carne, hay que desaparecer los intermediarios. El intermediario es el que no trabaja la tierra, ni tampoco es el que corta la vaca. Tampoco corre el riesgo si la vaca no es buena. Son personajes que se meten en el medio y la mayoría de veces son entes corruptos. Son las mafias. Por ejemplo, en Argentina opera la mafia que llaman la mafia del establo. Es decir, si usted quiere vender, usted es productor y quiere vender su carne en Buenos Aires, usted tiene que pagarme a mí un peaje para que yo le permita a usted llevar su carne al supermercado. Si no, te paramos ahí. Tranquilo, vamos concluyendo el pensamiento. El alma, cuando no está regenerada, es alguien que crea dentro nuestro y se forma como un intermediario. Entonces Dios te habla a tu espíritu, pero todas se ponen en el medio, con frases como: esto no me gusta, el pastor gritó mucho en el mensaje, este no me gustó, este predicador fue demasiado largo, la cara del profeta Lara no me gusta, la cara de los pastores. Comenzamos a meter intermediarios que terminan echando a perder la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que se está haciendo ahora? La gente no está comprando carne en el supermercado, sino que la va a comprar el productor, porque se ahorra $12. Creemos, en base a lo que enseñamos en esta mañana, creemos que todas las cosas nos fueron sido dadas a Dios. ¿Por qué no todas están manifestadas? Porque tenemos gran cantidad de intermediarios en el medio. Esos intermediarios tienen un solo nombre: alma. Dios te habla. ¿Y cómo salta el alma? El pastor lo habrá dicho por vos. ¿Esto será por lo que le contaste fuera? Acá no pasan esas cosas, solamente la primera pregunta almática que surge. La primera forma de evidenciar que nuestra alma nos gobierna son las primeras palabras que decimos después de un mensaje. Lo que vino a buscar Dios, por eso las palabras son tan importantes, lo que vino a buscar Dios cuando Adán pecó fue una palabra. Yo le hago una pregunta: ¿Dios no sabía dónde estaba Adán? Si a Dios, si un pelo se cae del cabello, si cabello se cae del pelo, Dios no sabe, no sabría dónde estaba Adán. Pero ¿qué es lo que el Señor dice? Adán, ¿dónde estás tú? ¿No sabía dónde Adán estaba? Sí,
el Señor quería la palabra. Porque la palabra evidencia quién me gobierna. Lo primero que Dios busca de ti es cuáles son tus primeras palabras. Por eso la cultura de la palabra es demasiado importante. Lo primero que el Señor vino a buscar después del pecado de David fue una palabra. Por eso envió el profeta Natán. Cuando usted sale de la reunión, lo primero, por eso es importante, lo primero que se dice. Las primeras palabras. Usted sale de acá y dice, menos mal que terminó el profeta, pero tiene hambre. La primera palabra evidencia el que les voy a dar. ¿Dónde aparece el alma en acción? Después de una palabra espiritual. Porque ¿qué es lo que intentará hacer el alma? Ahogar la palabra. Entonces usted distrae la mente con preguntas como ¿y qué comemos esta noche? No quiere decir que usted no puede preguntar ¿y qué comemos esta noche? Lo que estoy diciendo es que debe de entender que hay momentos que intentan ahogar la palabra que usted oyó. No, me parece que tú enojado para esta noche. La palabra, el alma intenta ahogar la palabra, por eso Pablo dice, me temo. Pablo no le tenía miedo a la serpiente, a él se le colocó de la mano y le echó al fuego. El miedo de Pablo era, me temo que como la serpiente con su astucia engañada, vuestros sentidos sean extraviados. Por eso hay momentos, hay domingos, hay predicaciones donde usted tiene que salir corriendo a su cuarto y tratar de hablar lo menos posible. Yo personalmente, y esto es algo muy personal, no le pido que lo tome como doctrina, solamente que lo oiga, nada más. Yo personalmente, después de ciertas reuniones, no quiero hablar con nadie. Porque la persona que usted no sabe con quién se encuentra delante. A veces mi papá termina de predicar un tremendo mensaje que te estremece en todo. Uno termina de predicar y me siento como en esta noche, estremecido por la palabra que se está predicando. Y cuando salí viene alguien y te dice, está bonito el partido de Boca, ganó la América de Cali, Lucy, ¿qué es lo que te pasa? Acabamos de pedir una palabra, pero el alma viene para extraviar tu sentido, para ahogarla. Señores, cuiden los momentos después de una palabra. A veces es preferible que la gente te tome como mala onda que perderte una palabra que sale de la boca de Dios. Hace unos días atrás, yo me di mucho tiempo, hace 3 o 4 días antes de venir. El Señor me dio una palabra muy fuerte que compartí en nuestra congregación y me estremeció todo. Bajé de predicar y me fui directamente a la oficina. Y solamente me fui al auto cuando no había nadie. Y yo decía, pero pastor, yo saludo a nadie, no saludo a nadie. Porque no quería que nadie le dé lugar a mi alma para ahogar la palabra que se había hablado. Cuidado con las conversaciones post-culto, porque muchas veces son las conversaciones más salváticas que existen, donde la gente se va pensando en lo que le dijo fulana de tal sobre el pastor y no en lo que el pastor predicó. Amén. Lo que pasa es que usted no te sostiene lo que fulana de tal dijo sobre el pastor, lo que usted te sostiene es la palabra que se dijo. Amén. Por favor, levante su mano y adore al Señor, porque yo siento que en esta noche hay algo que está siendo cortado en nosotros. Hay algo que está siendo partido, hay algo que está siendo, ¿sabe lo que yo veo en mi espíritu? Veo un tiempo donde los niveles de almatismo están bajando en la iglesia. Es muy lento, pastor, a construir reino con gente almática. No es malo, no se trata de decir, no, vamos a andate al infierno, no, es ayudemos, como dijimos esta mañana, ayudemos a que todos lleguemos y llevemos al alma la obediencia a Cristo, porque si no vamos a tener un problema, en 5 años nos vamos a morir todos. Donde el alma tiene el gobierno, siempre habrá división. El problema de los corintios es que era demasiado almático. Pablo dice, oímos de Cloé, que entre vosotros hay disensión. La disensión es el resultado del alma gobernante. ¿Me tolera 10 minutos más, puede ser? Sí. Le digo lo mismo que Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, tolerad un poco de locura. Solo un poquito. Juan capítulo 7, verso 38.
el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Óigame bien, por favor, me tomé el tiempo de investigar. En el templo de Jerusalén